pues la verdad es que se los puedo decir que en un buen sentido, en lo que iba a ser el final quizás es el principio, y lo que iba a estar en medio a lo mejor va a estar al final, o sea que quién sabe por dónde voy a estar, pero bueno, y no es el problema Dios, el problema soy yo que tengo que ir desmenuzando el asunto. Lo que sí le puedo decir es que si usted se pone en esa disposición, se abre su corazón, se abre su mente, algo usted tiene que aprender, forzosamente. Yo espero que honestamente salga de aquí con mínimo un pensamiento, sería ideal con 2 o 3 que le ayuden a usted en su vida diaria, y esa es la intención. Si eso no se traduce para mí en vida diaria, que lo puedes utilizar hoy en la noche en tu familia, en forma personal, mañana en tu trabajo, algo no está bien, algo no está totalmente en el sentido de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque creo firmemente que lo que Dios quiere es enseñarnos a vivir. Y si no, eso no se cumple, pues algo está mal y no es Dios, somos nosotros los que estamos enseñando. Y bueno, si nosotros estamos pretendiendo hacerlo lo mejor posible, yo también le pido a usted que se esfuerce. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente y que te pongas en esa actitud de aprender algo. Insisto en esto porque debo decir que hace como unas 3 semanas yo lo comenté, que han estado aconteciendo algunas cosas alrededor mío, de gente con la que yo trato, con la que yo estoy expuesto, no solamente en la congregación, sino en forma general. Y cuando estoy hablando, cuando estoy ministrando, me doy cuenta que estoy diciendo exactamente lo mismo que le dije a la persona anterior, o a la familia anterior, o a la mujer anterior, o al hombre anterior. Y digo, espérame, es que estoy repitiendo lo mismo. Y me doy cuenta de que para solucionar los problemas, para solucionar algunas cosas en la vida de las personas, es exactamente lo mismo. Y en algunos casos, soy honesto, he dicho, ¿por qué no lo puse una grabación, una grabadora por ahí para mí mismo y no tenerlo que repetir? O sea, ¿sabes qué? Aquí está esto, mira, ahí está la medicina, ahí está esto. Y el día de ayer, y ya por la tarde, como eso las, ¿qué sería? 1 hora X el día de ayer, estuve en una llamada telefónica y me sacó de lo que no estaba haciendo, porque no estaba haciendo nada, estaba relajadito, y me puso otra vez, y al escuchar lo que estaba pasando, volví a sacar el mismo tema. O sea, yo dije, no puede ser. Ahora, para que usted tenga una claridad, levante la mano si usted me habló ayer a las 7 de la noche. Ahora volteen para ahí. Dese cuenta que no fue nadie de ustedes. ¿De acuerdo? Y así pudiera decir gente que usted ni se imagina, ni conoce. O sea, que no me estoy refiriendo a usted. Eso es lo que quiero decirle. No estoy refiriéndome a usted. Usted sabe que no tengo ningún problema cuando algunas cosas me refiero con usted. Se lo digo directamente, aunque luego se anden ahí medio sentiditos, ¿verdad? Pero el punto es que hay cosas que definitivamente debemos de incorporar a nuestra vida, traer a nuestro sistema de pensamiento, hacer que nuestra vida tenga una añadidura en información veraz, buena, que nos ayude a poder vivir una vida que cada vez es más complicada. Cada vez es más complicada. Es impresionante todas las cosas negativas que afectan en mayor o menor grado la vida de nosotros las personas. Que el calor, que la falta de agua, que la economía, que un montón de cosas, ¿no? Y el problema es que estamos expuestos a todo ello y sí nos afecta. Tarde o temprano se afecta. Tarde o temprano estamos diciendo, es que tengo que comprar. Yo a alguna persona por ahí le digo, es que ¿qué tienes que comprar? ¿Qué? O sea, nos damos cuenta de que no hay soluciones humanas a muchas cosas. El hombre está totalmente limitado a muchas cosas. Hoy, bueno, por cierto, nada más como mero comentario,
Ya hay día de los lentes de sol, día del collar, día del medio ambiente, día del internet, ya hay días para todo. Por ahí se dice que en un momento en la India hay cerca de 2 millones de dioses, 2 millones de dioses. Entonces el hindú se la pasa, se dice ahora correctamente, para decirlo correctamente, ya no hindú, el indio, así se dice ahora en los términos actuales. Uno dice, oye, pues se oye muy despectivo. No, así se acostumbra al día de hoy. Anteriormente, si decías un hindú, refiriéndote a la gente de la India, hoy tienes que decir, es un indio. ¿De dónde? Pues de la India. Y en este aspecto, quiere decir para mí, yo no sé, siempre lo he dicho, que por ejemplo, no sé si hay tantas palabras, yo no sé si alguien sabe cuántas palabras hay en el lenguaje español, pero no creo que haya 2 millones de palabras. Y si hay 2 millones de palabras, pues no creo que las utilicemos. O sea, personalmente, mi lenguaje es muy limitado, ¿no? Entonces, no creo que entonces, ni siquiera tenemos el nombre de tantos dioses, pero tenemos un montón de dioses, ¿no? Lo que implica es que tenemos en el sistema de religión religioso de la India, todo lo que haces adora a un Dios. En esta posición estoy adorando a un Dios. En esta posición estoy adorando a un Dios. Aquí en otra. 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 ¿Cómo se llama? Pues quién sabe. Pero estoy adorando. Todo lo que haces y todo lo que dices es adorar a un Dios. Qué bueno que nosotros más tenemos uno solo. Ojalá aprendamos a adorarlo con todo el corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Son las cosas de la vida. Espero que lo que hoy le pueda compartir le ayude en su vida. Yo sé que hay jóvenes, que hay adolescentes, hay jóvenes, hay señoritas que ojalá alguna cosa de lo que hoy comparta sea de utilidad. Creo que nos hemos propuesto con la ayuda de Dios a ello, y si usted se pone en modo de aprender, estoy seguro que algo Dios le va a confirmar, Dios le va a hablar o Dios le va a revelar de tal manera que pueda hacer su vida mejor. Dile al que está a tu lado por ahí, dígale al que está en casa, vamos a hablar de relaciones. De hecho, el ser humano es un ser humano que requiere aprender a relacionarse. Nuestra vida implica, es un área importante. La familia toma un papel sumamente importante en esa área psicosomática, psicoemocional y no sé qué tantas cosas. Ayuda a todo tipo de relaciones con las cuales Dios pone en nuestra vida. Y bueno, el tema en sí, quizás en algún momento me iré a algo específico para simplemente ejemplificar, para exponer algo, pero yo quiero decirle que los principios siempre operan en todas las áreas. O sea, un principio que me ayuda en una X relación me va a ayudar en otro tipo de relación. Las relaciones son sumamente importantes. Entonces, vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de relaciones. Insisto, en algún momento voy a tratar cosas en forma específica, aunque no es totalmente el tema, y luego quizás utilizaré otra cosa en forma específica, y al final espero que usted tenga la claridad de lo que quiero compartirle. Vayamos primeramente al libro de Malaquías. Malaquías está en la Biblia, créalo usted, es el último libro del Antiguo Testamento, y si está en Mateo, pues es el último, es el libro previo a lo que es ahí, particularmente Malaquías. Y quiero irme a una específica versículo, y ahí quisiera iniciar este tema. Dice esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice lo siguiente en el versículo 15 del capítulo 2 de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Dice, pues, una pregunta:
¿no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? En algunas versiones, como la que está aquí, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de Espíritu. Déjeme decirle algo que es sumamente importante. En estos días, por ahí también compartía ese evento, cual hay un momento donde pues no reciben a ciertos discípulos que iban dando el mensaje. Y los discípulos, que por cierto se les denominaba, se les conocía como los hijos del trueno, se molestan porque en ese lugar no les recibieron como ellos dignamente necesitaban ser recibidos. O sea, como ellos debían de ser recibidos como los portadores de la palabra, como los mensajeros, como los apóstoles, como los discípulos de Jesús. Y en ese lugar no los recibieron, en esa ciudad no los recibieron. Por lo tanto, estos hombres salen pues furibundos, furiosos, ofendidos, molestos, y van con el Señor Jesús y dicen: Señor, palabras más, palabras menos. Señor, no nos recibieron, no nos aceptaron, no aceptaron nuestro mensaje. Señor, ¿quieres que pidamos en un momento al cielo que descienda fuego y los consuma? Ellos se llaman sicarios. Ellos se llaman en un momento pues hombres violentos, definitivamente. De hecho se les denominaba los hijos del trueno. Era gente pues radical, ¿verdad? En algún momento yo he utilizado también la palabra por ahí, eran talibanes. Déjeme decir, la palabra talibán significa discípulo. Es que estás aprendiendo algo, no es una palabra ofensiva. Se identifica con ciertas líneas de creencias musulmanas y todo ello, pero el talibán es un discípulo, está aprendiendo de algo. Y aquí están dos discípulos aprendiendo de algo. Y entonces Jesús los manda a dar un mensaje, y resulta que en el lugar donde iban a dar un mensaje no lo reciben. Y salen bien ofendidos, salen bien molestos, salen en una actitud totalmente radical. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Número uno, ellos eran bíblicos, porque ya con anterioridad ellos podían identificar que en la Biblia había caído fuego del cielo. O sea, fuego del cielo consumió a Sodoma y Gomorra. O sea, Elías hizo descender fuego para un sacrificio. O sea, es bíblico hacer descender fuego. Número dos, estaban en un proceso de aprendizaje de Jesús, llevaban un mensaje. Pues entonces estaban bien, eran bien bíblicos y eran bien cristianos porque estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús voltea y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Oye, pero estaban con Jesús. Y número dos, estaban citando algunos eventos bíblicos. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que saber realmente trazar correctamente la palabra y entender lo que Dios espera de nosotros. O sea, no porque la Biblia me dice algo yo voy a actuar así exactamente, porque eso es lo que produce en un momento pues muchos problemas en muchos lugares, porque somos radicalmente religiosos. Y cuidado, y cuando no reciben el mensaje que yo estoy dando. No, Señor, se portaron mal estos. Este pueblo se portó mal. Que caiga fuego y los consuma. Y Jesús dice: si están conmigo, son bien bíblicos, pero ustedes no saben de qué espíritu son. Importante lo que le voy a decir. Todo lo que hacemos nosotros, en mayor o menor grado, es espiritual. Todo lo que hacemos nosotros, y algunos que estamos conscientes de ello, todo lo que hacemos es espiritual. El punto es de qué espíritu eres.
O sea, no estoy preguntando si es espiritual lo que haces. Aquí no se está enfatizando si es espiritual lo que estás haciendo. El punto es si entiendes de qué espíritu eres. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo hacer algo malo. Hay gente que hace algo tendenciosamente espiritualmente mal. Y es espiritual. El punto es, ¿qué espíritu está detrás de esa tu decisión? ¿Es un espíritu, vamos a decir, bueno o malo? Ese es uno de los problemas, y aquí voy a entrar a algunos tópicos. Recuerde, en el principio, cuando el hombre, y voy a hablar de ese hombre, cuando el hombre fue formado, creado, sobre ese hombre sopló Dios espíritu de vida, sopló de su espíritu. El hombre era una alma viviente, pero el hombre debía de llegar a ser un espíritu vivificante. El primer Adán era una alma viviente. El segundo Adán es un espíritu vivificante. El primer Adán era como tú y yo. El segundo Adán, para ser más específico, era Jesús. Él no era un alma viviente, no estaba dominada a su vida por las emociones. Era un espíritu que daba vida. Es un espíritu vivificante. Y entonces está en este sentido, el hombre original, hablando del primer Adán, era un hombre que espiritualmente era natural y naturalmente era espiritual. O sea, el hombre, recuerde esto, lo espiritual no significa cuántos coritos, cantos, himnos tú cantas. Lo espiritual no significa cuántas veces tú lees la Biblia. Lo espiritual no significa cuántas veces tú vas a la iglesia. Porque el primer hombre era espiritual y no había música. Me refiero, no había instrumentos, no había cantos de ningún tipo, no había iglesia y era espiritual. Y uno se hace la pregunta, ¿cómo puede ser alguien espiritual sin que haya iglesia? Porque Dios es espíritu y su nombre espiritual. El hombre era naturalmente espiritual y naturalmente espiritual y espiritualmente natural. No es un juego de palabras, es simplemente una realidad. El hombre no se convertía. Ese es uno de los problemas de nuestra esencia, que nosotros estamos en iglesia y somos bien espirituales, hasta nos sale como una aureola aquí, ¿verdad? Y alitas así, no, hermano, Dios te bendiga, aleluya, bendito sea el Señor. Y te sales y se fue el espíritu. Por eso le digo, el problema no es cómo estamos aquí, el problema es cómo vivimos nuestra vida en forma general. Entonces el problema es cuando yo de repente estoy con los hermanos o con las hermanas, con la chismenil, perdón, con la femenil. Y la femenil de repente se constituye en chismenil. Y los varones de repente, pues no son tan varones. Entonces, el asunto es que seguimos con una problemática de que tenemos una vida dual. En ciertos lugares nos comportamos de tal manera, hablamos de tal manera, y en otros lugares somos de otra manera. Entonces, aquí hay un momento donde estos hombres actúan obviamente no en un sentido espiritual, sí en un sentido religioso. Y Jesús les dice, ¿de qué es espiritual lo que están haciendo? Es espiritual, porque proviene de un espíritu. El asunto es que yo no sé de qué espíritu ustedes son, porque del mío ustedes no son, ustedes no han entendido. ¿Me estoy comunicando? Ahora, volvemos al hombre.
Dice, ahora sí tomo un poquito nuevamente lo que dice, lo que se refiere a Malaquías 2:15. Dice, no hizo Dios uno solo. Dios hizo uno solo, habiendo en él abundancia de espíritu. Número uno, en Dios hay una abundancia de y déjeme ponerle un calificativo, un espíritu verdadero, un espíritu bueno. Y es abundante, abundante. Él es espíritu, Dios es espíritu, dice la palabra. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Este es un espíritu verdadero. Quizás como se refiere en un momento a Jesús, por ahí el apóstol Juan, y estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero espíritu que provenía de Dios. Dios creó un hombre bueno. Y no solamente Dios creó un hombre bueno, sino que Dios creó un hombre en abundancia de espíritu. Abundancia de espíritu, y permítame enfatizar, abundancia de espíritu bueno, agradable, perfecto, pleno. Un hombre como Dios, a semejanza de Dios. Dios, en la abundancia de su espíritu, creó un hombre, y ese hombre recibió un soplo de Dios, y el hombre fue lleno, pleno de un buen espíritu. Hubo en él abundancia de espíritu, abundancia de vida. Y aquí quisiera no solamente hablar de Dios, en el sentido de que Dios tiene una abundante plenitud de vida en el espíritu, sino que ese Dios hizo un hombre que también estaba pleno, abundante en espíritu. Pero hay algo interesante aquí, y por eso les mencionaba que quizás tenía que utilizar un poquito algunos ejemplos, nada más para efecto de amplificar algunos conceptos. Y quiero decirle de que hay un momento, según lo que me dice la escritura, dice en el capítulo mismo capítulo de ahí vamos a estar básicamente en el capítulo 2 y voy a ampliar sobre algunas cosas. Y dice en el versículo debe ser el 5 del capítulo 2 de Malaquías, hablando con ese hombre, dice lo siguiente: mi pacto con él, con ese hombre pleno en el espíritu, fue de vida y de paz. En mi fidelidad, mi pacto con él fue de vida y de paz. Dice, cosas que yo le di para que ese hombre estuviera con reverencia delante de mí, para que ese hombre me temiera. Dice, él tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Para mí la palabra humillado implica estar en modo aprender. Hasta en el momento de ser humillados, Señor, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y dice, continúa diciendo, la ley de verdad, en verdad la ley estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y aún a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es que está hablando ya en un momento de algo que había sucedido, que era un pacto de Dios con una tribu de Israel que era Leví. Pero algo pasó, y empieza a hablar el escritor, en este caso el profeta, y se da cuenta que algo sucedió. Dice, mi pacto con él fue de vida y paz, cosas que yo le di para que él estuviera en una relación conmigo. Pero la verdad es que esa relación se rompió. Y empieza a romperse, déjenme decirle, en una parte fundamental. Ahorita voy a hablarle de esa parte fundamental. Y empiezan a haber preguntas como esta, versículo 10. Porque se rompió el pacto, se rompió la relación. Y dice,
no tenemos todos un mismo Padre. No tenemos todos un mismo Padre. Quizás en un momento como Pablo disertaba ahí en Atenas y decía, ¿que no todos somos linaje de Dios? Dice, no dicen sus poetas que todos somos, hablando Pablo de los poetas, de los filósofos de su tiempo, y el tiempo ahí de los atenienses. Dice, no todos, no dicen sus profetas, no dicen sus poetas, que es obvio que todos somos del mismo linaje, que ciertamente venimos de una misma sangre, obviamente pensando en el asunto que Dios creó al hombre. Dice, siendo que somos linaje de Dios, ¿cómo es posible que el hombre empiece a crear ídolos? Si somos linaje de Dios, ¿cómo luego andas ahí? Pues adorando una vaca, adorando no sé qué cosas por ahí, adorando imágenes de diferentes materiales, pero finalmente, pues si eres linaje de Dios, ¿cómo te rebajas ahora a pues inclinarte a buscar ayuda si tú eres linaje de Dios? ¿Qué no nos hizo a todos un mismo Padre? Dice directamente, ¿no nos ha creado el mismo Dios? Ya me vuelvo aquí a Malaquías. Y entonces dice lo siguiente, ¿por qué pues? Otra pregunta, ¿por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. ¿Por qué somos desleales? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Hablando del lenguaje. Fidelidad. Yo nunca hablo mal de ti. Lealtad. No solamente no hablo mal de ti, en presencia mía nadie habla mal de ti. ¿Entendió al menos qué significa fidelidad y lealtad? Fidelidad, yo nunca hablaré mal de ti. Lealtad, yo nunca permitiré en mi presencia que alguien hable mal de ti. Eso se llama lealtad. Fidelidad. Ahora, vamos a seguir abundando. Profanando el pacto de nuestros padres. Pacto, una palabra que es sumamente importante. Esa es la diferencia. Recuerde, y aquí voy a hablar un poquito del concepto matrimonio. El matrimonio, lo he dicho en muchas ocasiones, el matrimonio fue una institución romana, escúcheme bien, una institución romana para proteger el patrimonio. Otra vez, el matrimonio es algo que se institucionaliza para proteger el patrimonio. Así se lo dejo. Bíblicamente el matrimonio no existe, porque el pacto existe antes que el matrimonio. El pacto es antes que el matrimonio. Había una palabra de por medio. Había un compromiso de por medio. Había un hombre y una mujer que se comprometían, que no necesitaban un papel para ser fieles y leales. Algo no estaba viendo. Y entonces empieza una realidad, y es que el hombre tiene un problema. El hombre no se mantiene en el pacto por generaciones. Y entonces, por ejemplo, viene una cuestión, una referencia, y dice, bueno, empieza, déjenme leerlo porque me parece interesante. Acuérdense que no sé para dónde voy, recuerden. Dice, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, vas a querer arreglar el problema de la falla del pacto otra vez
con lágrimas de llanto y clamor. Así que, entiéndeme, yo no voy a mirar otra vez, está hablando para con el pueblo de Israel y particularmente con la tribu de Leví. Yo no voy a mirar otra vez tu ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla. Dice, porque el Señor ha atestiguado, es testigo, Dios es testigo de que algo pasó entre ti y la mujer de tu juventud. Contra esa mujer tú has sido desleal. No solamente no fuiste fiel, sino ni siquiera has sido leal. Es bien importante lo que estoy diciéndole. ¿A qué es fidelidad? Yo no permito, más bien, yo no hablo mal de ti. ¿Qué es ser leal? Yo no permito que nadie enfrente de mí hable mal de ti. Relaciones. Es que para que ore por ti. No. Aquí no entremos en ese tipo de juegos que bueno, Dios es muy directo en este sentido. Entonces, aquí hay una problemática bien seria. Y algo se fracturó. De tal manera que dice Dios, aquí hay un problema. De tal manera que yo ni siquiera voy a aceptar tu ofrenda. Porque falló el pacto en la parte más fundamental. Tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. Ni fiel ni leal. Y si fuiste fiel, pues no fuiste leal. Y se constituye en un problema bien serio. De hecho, por ejemplo, Jesús enseñó algo similar. Dice, si alguno quiere presentar ofrenda y viene todo molesto por todos lados allá en su casa, no presentes la ofrenda. Mejor vete a poner en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu mujer, con tu varón. Y luego, ya después que arreglaste el asunto en la casa, ahora sí ven y presenta tu ofrenda. ¿No lo dice así, palabras más o palabras menos? Porque es esencial. Estamos hablando de relaciones, y las relaciones hay que saberlas cuidar. Y Dios sabe que hay cosas que son esenciales. Dice, no, entonces nunca voy a presentar ofrenda, porque siempre. El problema no es que no presentes tu ofrenda. El problema es que no eres capaz de ir a pedir perdón. Pero es que yo no fui el que me equivoqué. No, y es que no es lo que dice la Biblia. La Biblia te dice algo muy sencillo. Si tú sabes que alguien tiene un problema contra ti, tú, aunque él tiene algo contra ti, aunque ella tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón. Pero es que yo no fui. No te estoy diciendo si tú fuiste, te estoy diciendo que hay que arreglar una situación. Alguien tiene que iniciar una comunicación. Alguien tiene que poner los puntos a las IES y alguien tiene que resolver la problemática. Son relaciones. Ahora, y eso es bien clave, ¿no? Y entonces esto que estoy hablando, donde dice, siendo yo tu compañera y la mujer de tu pacto, es donde viene la primera pregunta que hizo. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Dios hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Ahora, aquí me voy a ir a un asunto que me parece personalmente interesante. Vuelvo a decirle, acuérdese, y puede comentarlo por ahí,
acuérdate que no sabe por dónde entró y por dónde va a salir. Y yo le diría, estás en lo cierto. Vaya conmigo al capítulo número 2 del Génesis. En ese hombre había abundancia de espíritu, ¿de acuerdo? Porque en él, en Dios, había abundancia de espíritu. Dios hizo al hombre uno. Era un hombre integral. Era un hombre íntegro. Espíritu, alma y cuerpo. Había un orden. Yo le he repetido algunas ocasiones. Lo pongo así, pero véalo como círculos concéntricos. Espíritu, alma, cuerpo. Espíritu, alma, cuerpo. En la forma como lo expresamos, espíritu, alma, cuerpo, pareciera como que es, sí, primero espíritu, alma y cuerpo. Aunque fue hecho primero cuerpo, alma y luego fue dado el espíritu. Pero lo más importante era el espíritu. Ahora, ese hombre fue hecho por un Dios, le mencionaré lo siguiente también de esta forma. Dios no es un nombre. Dios no es un nombre. Dios es un carácter. Un carácter. Cuando nosotros ubicamos y le damos el nombre de Dios es porque identificamos un carácter. Un carácter que es un espíritu. Un carácter de un espíritu. Y el fruto de ese espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas que te van a ayudar para tener una buena relación. Ok. Vamos a Génesis. Dios, espíritu, plenitud y abundancia de espíritu, creó un ser humano, un hombre pleno, íntegro, lleno de un espíritu pleno, abundancia de espíritu. Lo pongo en esta manera y lo enfatizo porque quiero que vaya conmigo a lo que dice el versículo 18 del capítulo 2 del Génesis. Miren lo que dice. Estamos hablando aquí, el capítulo 2 te da un detalle más de lo que el capítulo 1 te dice y abunda un poquito más en las cosas. Y entonces miren lo que dice aquí. Y dijo el Señor Dios. Dijo el Señor Dios. Dile a que está a tu lado. Mira lo que dijo Dios. Dijo Dios. Dijo Dios. ¿De acuerdo? Dice. Esto lo dice Dios. Dios dice. Enfatizo. Dios dice. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Al varón. ¿El varón se sentía solo? ¿Por qué no se sentía solo? Porque el hombre estaba lleno de un espíritu abundante, pleno. Porque lo que llenaba la vida del hombre era Dios. Y porque tenía una plena comunión con Dios. Y porque tenía una relación con Dios. Y porque tenía una comunicación con Dios. Y porque tenía un propósito común con Dios. Y porque tenía un destino común con Dios. Porque Dios era todo para ese hombre. Porque Dios era abundancia de espíritu. E hizo un hombre en abundancia de espíritu. El hombre nunca dijo, ay, estoy solo. Se me va a pasar el camión. Ah, pero no había camiones. Se me va a ir el avión. Es que, ¿qué va a ser de mi vida? Es que me tengo que. No, el hombre estaba tranquilito. El hombre no estaba pensando en nada más que en Dios y su relación con Él. Por lo tanto, el hombre nunca se sintió solo.
Nunca se sintió solo. ¿Sabes por qué? Porque no estaba solo. Porque un Dios de abundancia de espíritu sopló sobre él abundancia de espíritu. Y ese hombre estaba pleno, completo, total, feliz, gozoso, abundante, lleno de propósito y lleno de destino. Pero como Dios tiene un propósito, un plan, dice Dios, ya es tiempo, ya es el momento. No es bueno que este hombre esté solo, porque hay cosas interesantes para él y en mi propósito que cumplir. Y entonces dice lo siguiente: me voy nuevamente, le pido que por favor se vaya conmigo a lo que es Malaquías capítulo 2, versículo 15. Y entonces, en primera instancia, déjame ponerlo de esta forma: no hizo Dios uno que era completo, integral, íntegro, pleno, total, déjeme decir, un superhombre, lleno del Espíritu, lleno de la abundancia del Espíritu. Y ese hombre hizo uno solo, uno pleno, uno completo. Dice, ¿y por qué hizo un hombre en esas características de plenitud? Habitando en él corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la abundancia del Espíritu. ¿Por qué Dios hizo uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba que se cumpliera el propósito original de Dios. Fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y señorea. Fructifica, sumamente importante. El hombre, antes de multiplicarse, debe de fructificar. ¿Cuál es el problema? Bueno, antes de meterme al problema, Dios está ahí con ese hombre que hizo uno, lleno del Espíritu, porque él está lleno del Espíritu. Y entonces ahora Dios dice, es tiempo de que el propósito se siga cumpliendo. Para eso no es bueno que ese hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien para que se pueda cumplir el propósito. Y Dios le dio, me gusta mucho utilizar, creo que por ahí es el Salmo 16, cuando dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. El hombre estaba, porque era un hombre lleno del Espíritu, porque era un hombre espiritual, porque estaba con un Dios pleno en el Espíritu. Hay un momento donde ese es el gozo de mi vida. No decimos muchas ocasiones tal cosa. Es que en su presencia hay plenitud de gozo. Es que mi vida eres tú. Sin ti mi vida no me la puedo imaginar. O sea, lo cantamos, pero no entendemos que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque es mi espíritu con su espíritu. Porque es la plenitud de un Dios abundante sobre mi espíritu. Y entonces el Salmo, sí creo que es Salmo 16, por ahí lo corroboramos. Y hay un momento, 16, ¿qué, perdón? 11. Y luego que dice, en su presencia hay plenitud de ¿qué? Plenitud de gozo, porque un fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz. Mi pacto con Él fue de paz, de vida. Cosas que yo le di para que me tema. Y entonces Dios, de la plenitud de gozo en su presencia, no solamente hay plenitud de gozo, ¿hay qué? ¿Delicias qué? Delicias a su diestra para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Está el hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo.
y de las delicias de su diestra le da una mujer. Yo siempre he dicho que ahí empezó lo que verdaderamente se llama la Nochebuena. Cosa que muchos matrimonios no disfrutan por religiosos, por ignorantes. Dios había hecho un hombre pleno, íntegro, completo. Y ahora Dios dice, no el hombre no está solo. El hombre no necesita nada para ser feliz. Pero por causa del propósito, Dios dice, le voy a hacer a alguien que sea su ayuda idónea para que él cumpla el propósito. Y de la plenitud de gozo, de la plenitud de vida, Dios toma de las delicias a su diestra y de los dos hace uno. No hace dos, hace uno. ¿Por qué? Porque en él hay abundancia de espíritu. El hombre luego iba a ser también, vamos a decir, un alma. Hay varones por ahí y hay mujeres también dicen, mi alma. Son almas gemelas. El par de infelices. ¿Sí? Son almas gemelas. Es una infeliz queriendo ser feliz con otra infeliz. Y el par de infelices quieren ser felices. En ellos no hay plenitud de gozo. En ellos no hay espíritu. Hay una búsqueda. Pero Dios no hizo eso. Dios, en ese hombre completo, integra una varona. Y en él, porque hay abundancia de espíritu, los hace uno. Y para ello, me voy nuevamente a Génesis. Y mire lo que dice Génesis capítulo número 5, versículo 1. Génesis 5, versículo 1. Que es una recopilación de los primeros capítulos. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí ya estamos hablando que hubo una caída, que hubo una serie de cosas, una separación de Dios. Dice, el día que creó Dios al hombre. El día que creó Dios al hombre. Acuérdese que el día que creó Dios al hombre no significa que Dios creó al hombre en un día de 24 horas. Acuérdense una cosa, que para Dios un día es como 1000 años. O sea, Dios no estaba nada más jugando a ver qué salía. No, Dios estaba, como dice el salmista, hizo un hombre perfecto. Lo hizo meticulosamente, maravillosamente, con detalles. Como la creación, no se hizo en un día. Entendamos esto. Dios estuvo como perfecto creador sacando toda su grandeza, todo su espíritu, toda su belleza, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Y eso no se hace en un día de 24 horas. Entonces Dios hizo al hombre y pasa todo ese proceso, y también hay un momento, punto, ahora hace a la mujer. Y mire lo que dice: a semejanza de Dios lo hizo, en abundancia de espíritu, pero ahora materializado en un cuerpo. Eso es lo que Dios hace. El espíritu ahora depositado en un cuerpo. Este cuerpo deposita un espíritu.
Volviendo al caso de aquellos hombres, actuaban en cierto espíritu. Lo que Dios no sabía a través de las palabras de Jesús es en qué espíritu estaban actuando, porque eso no fue lo que, digamos, permítame ponerlo de esta manera, no fue lo que Él les enseñó. Y entonces dice, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y no solamente los creó, los bendijo. Qué maravilloso. No voy a entrar ahorita en el concepto de los bendijo, pero los bendijo porque el hombre no necesitaba ser bendecido. El hombre era como Dios. Los bendijo porque el hombre tenía una responsabilidad y ahora el hombre iba a ser, iba a tener, no tenía nada que ver con el ser, porque el hombre era como Dios. El hombre era un espíritu en Dios. El problema no era el hacer y tener para ser. El hombre era bendecido, el hombre era espíritu, tenía abundancia y no se sentía solo. Pero ahora dice, varón y hembra son creados. Y los bendijo y dice, el día en que fueron creados, y el nombre de ellos fue Adán. A ver, ¿el nombre de qué? De ellos. O sea, los dos se llamaban ¿cómo? Adán. Porque Dios hizo uno. Dios no hizo dos, Dios hizo uno. ¿Por qué? Porque en Él había abundancia de espíritu. ¿Y de dónde salió Eva? Gracias por preguntar. Vamos al 3, capítulo número 3. Después de que viene todo el asunto de la famosa fruto que comieron, hay un momento donde Dios le hace una ubicación a ese hombre. Primera pregunta de Dios al hombre. Mas el Señor Dios llamó al hombre, versículo 9 del capítulo número 3. Mas el Señor Dios llamó al hombre, dése cuenta, y le dijo, ¿dónde estás tú? De todo lo que te he enseñado, ¿por qué estás en la situación que estás? ¿Por qué tienes los problemas que tienes? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué necesitas lo que necesitas? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu relación? ¿Y cuál es tu ubicación en tu relación con Dios? Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y usted sabe todo este proceso. Y entonces le echa, como siempre les he dicho por ahí, pareciera que Dios tiene el problema en todas las cosas. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Porque si soy pobre, voy a robar. Y si soy rico, me voy a olvidar de ti. Dice Dios, ¿y tú cuándo vas a ser responsable? O sea que si te doy un coche y te doy lana, ¿te vas a olvidar de mí? Pues mejor no te lo doy. Y si en un momento no tienes el pan, la economía necesaria aún para sobrevivir diariamente, ¿vas a robar? La pregunta es, ¿de quién aprendiste todo eso? ¿De dónde no aprendiste? ¿Cómo que quieres que descienda fuego sobre aquellos y que los mate? ¿Qué no entiendes que son buenas nuevas lo que vamos a dar? O sea, no te me pongas bíblico. No uses la Biblia para hacer cosas incorrectas. Le dice, y el hombre respondió, versículo número 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y entonces Dios va con la mujer, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? Ya le platica, ¿por qué? Ya empieza todas las cosas. Ahora mire lo que dice aquí. Hay un momento donde Dios tiene que tomar una decisión. Acuérdese de esto, es bien importante. Yo he dicho aquí, si usted lee así como está leyendo, usted puede decir lo siguiente, justificadamente:
¿Qué Dios tan malo tenemos? Porque Adán nomás se equivocó una sola vez. La mujer solamente se equivocó una sola vez. Y por culpa de ellos, mire cómo estamos. Acuérdese un detalle. Es un principio. Corrección, castigo, sin educación es abuso. Pero si algo hizo Dios por muchos años, siglos de los siglos, fue sentarse con ese hombre y enseñarlo. Educación es clave. Tú y yo no podemos corregir a nadie, ni a nuestros hijos, si tú los has enseñado. Eso se llama abuso. Corrección sin educación es abuso. Pero si yo estoy enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y enseñando, no mandando, mostrando un carácter, hay derecho a corregir. Y Dios corrige porque nos enseña, nos dio mandamientos. Y entonces aquí hay un momento donde en ese proceso de decisión, porque sus juicios son justicia, porque sus juicios son justicia, porque sus juicios son justicia, yo me deleito en sus juicios y es algo que me corrige para ser mejor. Pero este hombre no aceptó su responsabilidad. Inmediatamente dijo la mujer. En otras palabras, te equivocaste, Dios. ¿Para qué me dabas la mujer? Cuando entre nos, tú sabes que muchos de nosotros estás con la persona que estás no porque le preguntaste a Dios, sino porque fue tu decisión. Y luego le decimos, el hombre que me diste, no, espérame, ¿me preguntaste? ¿Seguiste mis principios? ¿Seguiste las cosas como yo te las mostré? A mí no me contaste en tu decisión. Ahora no vengas conmigo, aunque yo soy el culpable. Esa fue tu decisión. Finalmente, aquí aparece algo muy sencillo. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él, ahora él se va a enseñorear, ahora él va a ser, palabras más, él va a ser ahora tu señor. Y una de las características del señorío era precisamente Adán, hombre y mujer, tenían por obligación y por responsabilidad, porque eran los señores de la creación, darle nombre. Y una de las cosas a las cuales él le dio nombre fue a todas las plantas y a todos los animales. Esa era una muestra de señorío. El hombre no fue creado para estar debajo de ningún hombre, ni ninguna mujer fue creada para estar debajo de ningún hombre en el principio original. Fueron creados para estar plenos, en abundancia de espíritu, los dos bajo el señorío de Dios. Pero ahora, porque hay un desorden y porque ya se violentó el pacto, el hombre está fuera del pacto con Dios y la mujer sufre la consecuencia de estar bajo el señorío de su esposo, de su marido. Y es en ese momento cuando la Biblia me dice lo siguiente: al hombre le dice, no comerás, maldita será la tierra por causa del dolor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y mire, porque este momento de salirse del señorío de Dios, de la plenitud del Espíritu, del orden,
Dice, y llamó el hombre Adán, llamó el nombre de su mujer Eva. O sea, palabras más, palabras menos. Dios no creó Adán y Eva. Dios creó Adán. Cuando viene el desorden, cuando viene el problema, es más, y no solamente creó Adán plenitud, completo, abundancia de espíritu. Dios hizo uno. No hizo él uno. Habiendo en él abundancia de espíritu, los hizo uno en su espíritu, uno en su alma y uno en su cuerpo. Eran uno. Pero viene el desorden, viene la desobediencia, viene el rompimiento del pacto. Dios deja de ser el Señor porque ellos ejercieron mal su libertad. Porque algo que Dios da, recuerde usted los principios de fidelidad o los principios de su relación para con nosotros. Estamos hablando de relaciones. Los principios de la relación de Dios para con el hombre son fidelidad, justicia, verdad y libertad. Son las columnas de una relación. Fidelidad, que implica lealtad. Justicia, lo que es la verdad, la palabra. La verdad en lo que hablo. Y no solamente eso, hazle un respeto absoluto a tu libertad, porque tú eres el sello de la creación. Tú eres lo máximo. No te puedo hacer un títere. Son tus decisiones las que echan a perder tu vida. No soy yo. Y Dios creó esa libertad. Y ahora tiene que traer un orden para proteger a esa mujer de sus malas decisiones. Aunque ese hombre también toma muy malas decisiones. Y ahora está ya no Adán, sino ahora está Adán y está Eva. Resumiendo, si en una casa, si en una familia están Adán y Eva, es que no hay reino. Si hay reino, solamente hay un Adán. Y los dos, como dice la palabra, y eso es lo que hace Jesús. Por ejemplo, este es uno de los problemas bien serios en el sentido de las cosas que Dios quiere arreglar. Y voy a tener que concluir aquí, nada más luego soltando un par de cosas por ahí. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Ya Jesús ascendió, ya el Espíritu vino, ya la obra Jesús la cumplió, consumada fue. Y empieza el mensaje del Evangelio, buenas nuevas. Y entonces dice Dios, a través de Pablo, por ejemplo, dice: porque en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En Cristo. Es bien importante. En Cristo. Ni la mujer es sin el varón, ni el varón es sin la mujer. Le da un valor a la mujer que el judaísmo no le da. Y le da un valor a la mujer en tiempos, por ejemplo, de Atenas, en los tiempos del humanismo, que la mujer no tenía. Pero la iglesia llega, el nuevo pacto llega, la vida llega del Espíritu y dice: en Cristo, ni el varón ni la mujer, ni el varón puede sin la mujer, ni la mujer puede sin el varón. Porque en Cristo no hay varón ni hembra. No hay siervo ni libre. No hay judío ni griego. Porque todos son uno por la abundancia de espíritu. Es que yo pensaba que el espíritu nomás era para que me cayera. Es que yo pensaba que el espíritu nomás era para sentir bonito. No, que venga el espíritu. No, sentí un chorro. No, hombre, estuvo poderosísimo. No, perdóname, pero es que eso es lo que hace la religión.
Eso es lo que hace la religión. Pregunta, ¿de qué espíritu tú eres cuando hablas? Déjeme cambiarla para que no se me ofenda. ¿De qué espíritu eres, Héctor? Porque de que eres espiritual, eres espiritual. El punto es, ¿de cuál? ¿Del espíritu de la información del mundo? ¿Del espíritu de afuera? ¿Por qué te comportas como un sicario con tus palabras hirientes? Estoy hablando de mí. ¿Por qué pareces un mercenario? ¿De qué espíritu eres? ¿Que Dios no hizo uno? ¿Por qué eres infiel? ¿Por qué eres desleal? ¿Sabes una cosa que es bien importante? Y quiero decirle, nosotros tenemos un súper problema. Y quisiera usar una forma así como, no confiamos ni en nuestra propia sombra. Generalmente, y ahora lo transporto a la familia, lo transporto a la iglesia, lo transporto quizás a los negocios, en donde nosotros generalmente no confiamos en nadie. ¿Sabe por qué no confiamos en nadie? Porque el león cree que todos son de su misma condición. Y porque no hemos encontrado ni gente fiel ni leal. Pero ¿sabe por qué no hemos encontrado gente ni fiel ni leal? Porque nosotros no somos ni fieles ni leales. ¿Por qué no somos uno? Porque no somos uno. En Él hay abundancia de espíritu. Y Él pudo hacer uno. Y quiere que seamos uno. Pero no somos uno. Porque en nuestra vida falta Dios. Hablamos mucho de espíritu. Hablamos mucho de muchas cosas muy bonitas, pero nos falta vida. Nos falta plenitud. Y la verdad es que el no tener la plenitud es muy difícil que demos plenitud. Dejaría este pensamiento. Jesús dijo lo siguiente: Padre, yo quiero que ellos sean uno, pero no como ellos quieren ser uno, sino como tú y yo somos uno, en un mismo corazón, en una misma mente, hasta en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. ¿Por qué Dios hizo uno? Pero ten mucho cuidado con quién nos relacionamos. Por ejemplo, usted me va a decir que hoy no dije nada del Salmo 119, sí lo voy a decir. Para concluir, dice el Salmo 119, déjeme buscar la cita, nada más para dársela muy en forma específica. Dice de esta manera: Salmo 119, versículo número 63. Dice la Biblia de esta manera: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Salmo 119, versículo 63. Compañero soy yo. ¿Se acuerda que decía, siendo ella
la mujer de tu pacto, la compañera. Una relación tiene que estar establecida en principios, en temor de Dios, en pacto. Yo me pregunto si mi gente, si yo he sabido construir relaciones de pacto, si yo he sido fiel a las relaciones de pacto. Me pregunto si yo estoy con gente sabia, con gente temerosa de Dios. Y para eso hay niveles. Para eso hay niveles. Compañero soy yo de todos los que te temen. La pregunta es, en mis relaciones vitales, esenciales, básicas, ¿hay temor de Dios? ¿Hay propósito? ¿Hay destino? De tal manera que Dios me pueda llevar en sus alas, con las cuales me rescató, en sus alas me lleva a cumplir mi propósito y destino. O estoy en un yugo, o me he metido en una serie de cosas donde ni hay fidelidad, ni hay lealtad, ni hay temor de Dios, ni hay pacto, ni hay propósito, ni hay destino. ¿Puedes vivir conforme a ello? Por supuesto. ¿Cómo? Tú sabrás. Usted lo sabrá. Es asunto suyo y de sus decisiones. Señor, te damos gracias porque Jesús viene a romper paradigmas de creencias de judíos, aún siendo judío, de gentiles, de cuestiones culturales, tradiciones, morales humanas, filosofías humanistas, para llevar nuestra vida a una dimensión totalmente diferente, donde en primera instancia se reconstruye un hombre en una perfecta unidad de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, donde se eleva a ese hombre a que pase de ser una alma viviente a que realmente tome la vida del espíritu vivificante, y en base a ello producir una nueva generación, un colectivo diferente llamado iglesia, donde todos en Él podemos ser uno. Y ahí emergerán compañeros, amigos, hermanos, todos con un mismo propósito y destino: cumplir la razón por la cual fuimos creados. Aquello que se truncó de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, ahora en Jesús vuelve a aparecer, recreados en Cristo, para con un día con Él poder sojuzgar y señorear. Fuera de Él es imposible que este colectivo y que los hombres reinen. Solamente en Él, en esa perfecta unidad, es posible que alcancemos nuestro propósito, nuestro destino y la razón de por qué fuimos creados. Gracias, Jesús. Gracias por esta oportunidad de vida en ti. Un pacto que se renueva de vida y paz. Cosas que tú nos das para que vivamos una vida en abundancia,
en la plenitud del Espíritu, completos en ti. Gracias, Jesús. Sigue trabajando en mi vida, Señor. Sigue trabajando en mí. Que esté siempre en modo aprender. Meditaré, consideraré, me recrearé, me recrearás, y yo no me olvidaré de tus palabras. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Aquellos que nos siguen en las redes, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No deje de ser parte de este tiempo de aprendizaje.